o simplemente crear las preguntas que podrían realizarse a ese caso? Bueno, como esa es una historia clínica que está incompleta, el objetivo era que puedan crear las preguntas que estaban faltantes en esa historia. Bueno, entonces, en la historia clínica que se le presentaba en el caso era una historia en donde ustedes tenían que hacer las preguntas que estaban, que podían sugerir, ¿verdad? Las opciones que le daban eran alternativas como ejemplos. Bueno, también hay algo que me consultó su delegada, que era respecto al foro, ¿verdad? Inicialmente iba a habilitar una habilidad, o sea, una parte del foro, ¿verdad? Para que puedan ahí estar escribiendo o consultando entre, como para comentar también la actividad, pero dejé solamente la actividad como para que no sea muy largo, ¿verdad? Entonces vamos a tener actividades también de foro, ¿verdad? De hecho, hay así algunas opciones ahí para que puedan ir comentando, pero esta actividad en sí va a ser solamente la actividad en sí. Bueno, no va a ser necesario continuarlo del foro. Entonces, esto era solamente completar las preguntas faltantes de esa historia clínica según según las partes de la historia clínica que les fui subiendo en la presentación, ¿verdad? ¿Qué preguntas o qué del esquema de la historia clínica, qué preguntas sugerirías que son faltantes en ese modelo? ¿Sí? Ahora, antes de empezar la clase de hoy, que es neurosis, que ya es un término viejo, ¿verdad? Voy a hacer un breve repaso de eso porque es una clase que fue asincrónica. Yo no sé si eso ustedes pudieron leer, ¿verdad? Pues ya les pudieron dar una revisión, pero sí voy a mostrarle algunas cosas rápidas, eso como un flash, ¿sí? Entonces, para que podamos repasar lo que es historia clínica psiquiátrica, ¿sí? Profe, Sí. antes de continuar, ¿habría posibilidad de que tipo subamos lo que ya hicimos y nos diga si está bien eso para presentar mañana o tipo ya subimos nomás y puntuás y tipo ya perdemos los puntos? ¿Cómo sería? Consulto porque ahora vos dijiste, ¿verdad? Pero de igual manera hay una parte en la que sí nosotros tenemos que completar con las preguntas que nosotros consideramos que faltarían, ¿verdad? Los aspectos de repente que yo, por ejemplo, le cité tipo en grandes nombres, ¿verdad? Tipo la parte de los antecedentes, pero no así la pregunta per se no le puse, sino le puse así nomás tipo los tópicos que yo consideré que le faltaban. Y en otra parte, sí, por ejemplo, la parte de la sintomatología, una cosa así, creo que sí, esa parte se puede completar con la información que se brindó, si bien está incompleto. Por eso nada más te consulto si es que podemos pasarte lo que tenemos y si no es lo que subimos eso. Eso es lo que quiero saber. Sí, me pueden pasar y yo lo reviso, no hay ningún problema. No tengo ningún problema en eso. Puedo extender también el plazo. En eso soy muy flexible. No me molesta en absoluto. Mi objetivo es que ustedes puedan aprender y puedan manejar esos conceptos, ¿sí? ¿Alguien levantó su mano? Sí, profe, yo. Sí. Sí, justamente yo también quería preguntarte hoy con la tarea, porque al principio medio creo que todos entramos en crisis luego, porque era así como que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pero yo, por ejemplo, en la parte de las preguntas, sí hice así como un listado de preguntas, pero en la parte de la exploración psicopatológica, por ejemplo, le inventé algunas cosas que supuestamente yo veía en el paciente. Y lo mismo con el tema de la parte del tratamiento biológico, por ejemplo, puse algo muy básico porque realmente, por ejemplo, el tema de fármacos, como ahora recién vamos a tener psicofarmacología, no quería poner nomás como que, porque busqué en internet y me salía, por ejemplo, recetarle ya ansiolítico tal droga, y yo así que no quería poner porque realmente no, todavía no estamos tanto en esa medida de conocimiento, entonces puse muy básico y no, realmente no sé si está bien o si está bien planteado, todas esas cosas. Claro, sí, perfecto. Mire, de hecho, la parte del abordaje farmacológico es algo que para ustedes como que no es algo así muy, pueden complementar, ¿verdad? Pero en tratamiento o algunas sugerencias más pueden sugerir, por ejemplo, el enfoque, el modelo o la escuela que puede ser más efectiva para ese tipo de pacientes, el modelo de terapia o el abordaje, o si es que tienen alguna
alguna habilidad que le puede ser útil, ¿verdad? O un plan o un esquema de tratamiento, o en cuántas sesiones ustedes creen que pueden ir abordando eso con el consultante, ¿verdad? O sea, ustedes pueden enfocar eso de acuerdo a su experiencia en estos años, ¿verdad? De lo que fueron aprendiendo. Porque las tareas van a ser, de lo que les voy a ir subiendo, las tareas van a ser bastante así. Bueno, no quiero que se desesperen cuando vean una tarea así. Tampoco les voy a bajar todos los puntos, ¿verdad? Porque las tareas va a ser, no, va a ser muy así de reflexionar y de que ustedes puedan llevar o analizar, leer, ¿verdad? O sea, que ustedes puedan tener casos clínicos y puedan ustedes, ¿por qué quiero trabajar esto ya en las tareas? Porque si en las pruebas parciales, ¿verdad? Probablemente voy a poner algún caso clínico, ¿verdad? Porque al fin y al cabo lo que ustedes sea, ¿verdad? La rama que elijan se van a encontrar con pacientes, ¿verdad? O sea, van a trabajar en algún momento, ¿verdad? Sea que estén inclusive en laboral, ¿verdad? En algún momento se van a encontrar con personas, ¿verdad? Entonces, voy a poner en algún momento casos clínicos que puedan ustedes trabajarlo, ¿verdad? Entonces, parte de eso es ir trabajando un poco, ¿verdad? El, el, el criterio clínico, ¿verdad? Y por sobre todo porque el módulo era historia clínica, ¿verdad? Entonces, claro que esto seguro fue bastante difícil en este primer contacto, porque la clase justo fue asincrónica, ¿verdad? Entonces, como que ustedes tuvieron que ver solos, ¿verdad? A mí no entiendo que, bueno, es la modalidad, ¿verdad? Pero es un poco complejo, ¿verdad? Entonces, lo que yo quería sugerirles, sin extendernos demasiado, porque sé que ustedes, no sé, la mayoría trabaja, etcétera, etcétera. Bueno, yo también entiendo eso, ¿verdad? Entonces, darles un review de las cosas más importantes ahora en la historia clínica antes de empezar la clase de todo lo que es trastorno obsesivo compulsivo, tricotilomanía y todo lo que viene hoy, ¿sí? ¿Alguien levantó su mano? Sí, quería mencionar nomás que yo ya entregué mi tarea, pero puedo volver entonces a editar teniendo en cuenta ahora las indicaciones. Sí, podés editar. Inclusive su delegada tiene mi número. Me pueden enviar, yo no tengo un problema, en absoluto. Ya no. Profe, y esas preguntas que estaban como que en teoría iban a estar en el foro, igual respondemos en el Word, ¿verdad? O sea, hacemos como preguntas para la actividad entregable nomás, ¿verdad? Sí, pueden, o sea, como concepto, o sea, solo lo que está ahí en el Word. No hace falta que, no habilite el foro porque si no iba a ser muy extenso. Vamos a tener aparte las actividades de foro. Amalia. Sí, Hola, profe, ¿qué tal? hola Amalia. Profe, dice que yo la verdad que hay cosas que no entendí, que ahora estoy entendiendo un poco y que vas a hablar hoy de la clase. ¿Será que hay posibilidad de extender esta tarea? Sí, no hay ningún problema. Voy a entrar ahora en la plataforma. Entonces nos va a dar más tiempo este fin de semana para poder mirar bien y leer todos los materiales, porque algunos eran muy largos y estoy tratando de poder. Ok, sí, no hay ningún problema. Gracias, profe. Dale, dale. Bien, voy a ver esto porque creo que me permitía cambiar el poquito, entonces puedo ver para extender un poquito el tiempo, entonces le da tiempo para modificar eso. Y si tienen alguna duda, tiene su delegada mi número, entonces no hay ningún problema, me pueden escribir. Bien, vamos a empezar para no irnos demasiado. Voy a tratar de grabar esto para subir después a la plataforma. Pero hay cosas de la tecnología que voy aprendiendo también. Entonces, vamos a probar. Bien. Genial. Voy a compartirles mis pantallas. Bien, bien, bien.
Vamos a hacer ahora, primera parte, el repaso de lo que es todo historia clínica, ¿sí? Entonces, con eso miren, voy a ir un poquito rápido, pero por una cuestión de que necesito tocar las partes más relevantes de esto para entrar en neurosis. Bueno, primero, neurosis es un término viejo, ¿sí? Pero como según el programa se figuraba neurosis, entonces uso eso para tratar de ejemplificar mejor, ¿sí? Pero después de esto entramos en la clase de hoy, ¿sí? Bien. Entonces, vamos aquí. Ok. Esta era la clase inicial. Ay, perdón. Esto no funciona. Deme un segundo. Voy a habilitar algo más. Lo que quiero es que puedan tener después esta clase en la plataforma, entonces estoy viendo para grabar la pantalla. En teoría, por lo menos 1 hora se va a poder grabar, entonces probemos. Bien. Bien. Esta es la clase que subí en la plataforma. Inicialmente está dividida en 2 módulos, que es toda la clasificación de enfermedades mentales y la historia clínica. Bueno, para unificar un poquito y ordenar la información, tenemos 2 grandes clasificaciones en todo lo que es enfermedades mentales, ¿verdad? Que es la clasificación del DSM, que probablemente ya están un poco más interiorizados en estos conceptos, que es según el manual, ¿verdad? De diagnóstico de los trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿verdad? El DSM es básicamente la guía que nosotros usamos en todo lo que es trastornos psiquiátricos, ¿verdad? En todo lo que es trastornos mentales, ¿verdad? Y el CIE. El CIE 11 salió recientemente, es la última actualización, y todos los códigos que nosotros veíamos en el CIE 10, todo lo que decíamos F20, F25, F41, F32, F31, todo eso cambió radicalmente. La ventaja del CIE 11 es que se introdujeron nuevos diagnósticos o nuevas fenomenologías que anteriormente no estaban incluidas en el CIE 10. Entonces, que nos permite de cierta manera incluir algunos conjuntos de síndromes que no cerraban o que no encontraban su lugar en lo que es la escala sintomatológica, ¿verdad? De algunos pacientes. Entre ellos, por ejemplo, el trauma complejo, ¿verdad? Y también el duelo prolongado, que son diagnósticos que anteriormente no se lograba poder encasillar, ¿verdad? O darle un orden o clarificar los síntomas. Entonces el CIE 11 ordenó un poco mejor eso, ¿verdad? Pero los códigos son completamente diferentes, ¿verdad? Entonces, esto voy a pasar simplemente a tener conocimiento. El DSM-5 tiene una versión más actualizada que el TR otra vez. Las clasificaciones, ¿verdad? A diferencia de todos los que nosotros vimos, van agrupando en los otros módulos, ¿verdad? En las anteriores ediciones, van agrupando de acuerdo a la sintomatología, ¿verdad? Como trastorno de desarrollo, el espectro de la esquizofrenia. Como pueden ver aquí aparece de los trastornos obsesivos compulsivos y los relacionados. Justamente a esto me refería de que ya no se habla de neurosis, ¿verdad? Y se separa porque anteriormente las neurosis están incluidas todos los que son los trastornos psicóticos, a la hipocondría, ¿verdad? TOC, todos los síntomas relacionados a TOC estaba también metido en neurosis. Todo lo relacionado a los disociativos también estaba metido aquí, ¿verdad? Entonces se separó. Entró entonces el trastorno obsesivo compulsivo y sus relacionados, que hoy vamos a tocar eso,
entró aquí. Se separó también de la ansiedad, los trastornos de la ansiedad, también quedó como un módulo aparte. Los trastornos depresivos, trastornos bipolares relacionados, también quedó todo un módulo apartado. Se clarificó los trastornos relacionados al trauma, los trastornos disociativos, los trastornos de síntomas somáticos, que también anteriormente entraba como neurosis, ¿verdad? Y posterior a eso, primero se llamaron somatomorfos y después se llamaron de síntomas somáticos, ¿sí? Están también los trastornos de la conducta alimentaria. Posteriormente están los trastornos del sueño y vigilia, las disfunciones sexuales, los trastornos neurocognitivos, los trastornos relacionados a las sustancias, los trastornos parafílicos, etcétera, etcétera. Hay una amplia gama. Bueno, el CIE-11 que ya les mencioné, ¿verdad? Que ya tiene unos códigos bastante diferentes, ¿verdad? Más o menos entró en vigor el 2022, o sea, bastante reciente. Bueno, que nos permitió bastante clarificar varios diagnósticos. Bien, eso es lo que les quiero mostrar. Aquí también les puse el código. No me permite, bueno, pero aquí pueden entrar después en este enlace que está aquí. Es la página de la oficial, ¿verdad? Que nos permite usar el buscador del CIE-11. Entonces ahí está agrupado los códigos para que podamos de repente utilizar y ir de a poco acostumbrándonos, porque de repente es mucha memoria, ¿verdad? Entonces, este es el CIE-10 con el que estamos como que más adentrados, ¿verdad? Bien, la historia clínica psiquiátrica principalmente, porque en medicina tenemos una historia clínica modelo, ¿verdad? Que es la historia clínica médica que hacemos, pero la historia clínica psiquiátrica tiene algunas particularidades y tiene algunos pasos, ¿verdad? Siempre va a estar constituida, ¿verdad? De una anamnesis, que es la entrevista, en pocas palabras, que es la evaluación general. Por supuesto, como es una evaluación del estado mental del sujeto, está incluida ese apartado en la anamnesis. También se hace un examen físico, pero en salud mental, el órgano, por así decirlo, el sistema que más nos suele ser mayormente nuestra competencia el neurológico. Entonces, de repente, semiología neurológica es lo que más nos especializamos otra vez en evaluar, porque a veces la competencia que más nos toca descartar son trastornos neurológicos, cuando se solapan un poco ciertos síntomas, ¿verdad? Bien, algunas sugerencias que hacía el material. Todo este material, hay un libro que le subí también en bibliografía complementaria, porque la bibliografía básica que usa la institución es toda la parte del Kaplan, pero era la 10ª, creo. Pero la 12ª le subí solo que está en inglés. Yo tengo el libro en físico, les puedo llevar, pero para fotocopiar. Realmente que no es muy amigable nomás no es anillado. Entonces es tapa flexible. Bien, pero está en inglés. El que le subí en bibliografía básica, en la nube electrónica. Pero esta parte de historia clínica, hay un libro que se llama La entrevista psiquiátrica, que le subí en bibliografía complementaria, que explica súper bien, del cual hice el resumen, ¿verdad?, de la clase hoy, para que puedan tener bien organizado la información y esquemática. Bien, entonces, el material, como básicamente la entrevista, requiere que haya una relación médico-paciente, ¿verdad? Empieza, ¿verdad?, sugiriendo, ¿verdad?, que para iniciar la entrevista es muy importante, por sobre todo, establecer atención en lo que es la transmisión de la conducta no verbal, o sea, la observación, y tener unos vínculos de confianza o establecer buena interacción con el consultante, ¿verdad? Porque, por supuesto, el principal objetivo que tenemos es obtener información de lo que padece el paciente. Y a veces no lo va a decir directamente, sino que o vamos a tomar datos de lo que dicen los familiares,
o vamos a tener que ser atentos a observar la conducta no verbal de lo que está diciendo el paciente. Esta entrevista puede ser estructurada o semiestructurada, ¿verdad? Esto se refiere a que podemos seguir bien todo lo que son los pasos de una entrevista, o a veces podemos tomar como cierta flexibilidad en la forma en que dirigimos nuestra entrevista. Lo ideal es que cuando estamos empezando a adentrarnos en todo lo que es historia clínica seamos estructurados, porque si no nos perdemos, ¿verdad? Como que cuando es todo lo que es historia clínica de salud mental en un contexto de salud mental, no se puede hacer una entrevista en 15 minutos como en la mayoría de las consultas. Generalmente lleva en promedio 45 minutos, lo mínimo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante tener una estructura y por eso existe un modelo. Bueno, la forma en que llegan los pacientes también es relevante, porque puede ser que un paciente venga de forma voluntaria, eso también influye en la predisposición que tiene para aportar los datos. A veces pueden venir derivados. Lo que puede pasar es que venga derivado por otro colega, o por ejemplo, en el contexto de los psiquiatras, puede ser que los psicólogos, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes deriven o pidan una interconsulta con psiquiatría por los síntomas que ustedes ya evaluaron al hacer la historia clínica, ¿verdad? Teniendo ya conocimiento del modelo de esta historia, entonces ustedes ya sugieren una evaluación profesional de un psiquiatra porque se dan cuenta que este paciente necesita un abordaje psicofarmacológico además, ¿verdad? También es importante si el paciente asiste a la consulta de forma forzada o no, o si tiene una orden judicial, porque también hay pacientes que, por ejemplo, en el psiquiátrico nosotros nos llegan con órdenes judiciales que vienen o se pide una evaluación vía juzgado, ¿verdad? Puede ser juzgado de paz o puede ser un juzgado penal también, y eso también influye, depende de la causa. Entonces, todo esto es muy considerado porque esto mide la colaboración o no del paciente. La colaboración también es algo que incluimos en la actitud que le voy a mostrar. Lugar de la entrevista, por supuesto, nosotros también detallamos eso, si se hace en el consultorio, si se hace en la sala de espera, todo eso ponemos después, más adelante. Bien, la primera parte de la entrevista psiquiátrica son los datos de filiación. Esto sería definiendo una historia clínica que es estructurada, ¿sí? Vamos a, por supuesto, darle un orden, porque iniciarse en historia clínica es importante que tengamos un orden, ¿sí? Entonces, la historia clínica, la primera parte son los datos de filiación, que son los datos del paciente, ¿sí? Todos los datos que podamos tener del paciente, y es muy importante que en eso seamos muy meticulosos y que nos acostumbremos a tomar todos los datos del paciente, porque a veces se nos olvida, eso es cierto. Y todos los datos nos hablan de algo del paciente, el nombre, el apellido. Hay patologías que son más prevalentes a cierta edad, hay otras que son más prevalentes en cierto sexo. Tener el lugar, fecha de nacimiento también. De hecho, hay algunas patologías que, según el Kaplan, se presentan más en ciertas épocas del año, ¿verdad? Entonces, por eso ya es algo muy, muy interesante, ¿verdad? Pero random. La escolaridad es importante también porque hay, por supuesto que nosotros con escolaridad lo que medimos, ¿verdad? Es si es un paciente analfabeta, si es un paciente que tuvo hasta qué curso alcanzó, entonces si tiene una buena reserva cognitiva o no, eso también nos sirve para orientar mejor la entrevista. Está ocupado o no, desocupado. Supongamos que llega, a veces los datos pueden ser aportados por los familiares, pero supongamos que es un paciente que desde que empezó a tener los síntomas abandonó el colegio, por ejemplo. Entonces, eso habla del grado de disfunción que tiene la patología en la vida del paciente. Entonces, eso también es importante que registremos, ¿verdad? Entonces, la escolaridad, la ocupación, la procedencia, el estado civil, ¿verdad? Si está soltero o casado también es importante. El motivo de consulta, por supuesto, es muy importante que podamos redactar por qué el paciente está llegando a nuestro consultorio, ¿verdad? Puede llegar por un cambio conductual, una conducta inapropiada, por ideación suicida o por intento suicida. Esto es algo que vamos a ver mucho mejor dentro del módulo. No sé si pueden ver la guía ya, pero vamos a tener un módulo que es algo que es algo nuevo, ¿verdad?
pero vamos a tener un módulo de todo lo que es manejo de consultantes con conducta suicida, ¿verdad? Y no es lo mismo la ideación con el intento suicida, ¿verdad? El suicidio es un espectro, entonces vamos a ir evaluando cómo se va desarrollando en ese contexto, ¿verdad? De la fantasía, de la ideación y finalmente el intento y el acto, ¿verdad? Suicida. Puede consultar por agresividad, por insomnio, por agitación o a veces por un oficio judicial, como les mencioné. Entonces, el motivo de consulta principalmente es el signo o síntoma que acompaña, ¿verdad? O que refiere el paciente, o a veces puede ser también puede ser referido por quien le trae al paciente. ¿Qué es el antecedente de la enfermedad actual? Y esto justamente creo que estaba dentro de la tareita, ¿verdad? Básicamente, el antecedente de la enfermedad actual es el cuadro clínico que le llevó a consultar en ese momento a la persona, ¿verdad? Y ahí se evalúan los factores desencadenantes, el curso y la gravedad de los síntomas. Y algunas preguntas que nos pueden orientar en eso es evaluar el inicio de los síntomas, ¿verdad? Por supuesto que le llevó a la consulta. Si hay una condición crónica, entonces generalmente pasa mucho esto de que los familiares o, por ejemplo, el paciente, si es quien te está aportando los datos, te va a decir, bueno, yo siempre luego me sentí triste o yo siempre luego tuve episodios de pánico, entonces ahí vos le reorientas. Pero en este momento que empezó, ahora que acudís en la consulta, este episodio, ¿verdad? ¿Cuándo comenzó? O en todo caso, cuando hubo un empeoramiento de los síntomas, ¿verdad? Porque sí, puede ser que haya una cronicidad, que en la mayoría de los casos, pero la agudización que hizo que ahora consultes, eso es el antecedente de la enfermedad actual, ¿ok? Bien, entonces, si hay algún factor que está básicamente asociado a la enfermedad actual, como pérdida laboral, conflictos familiares, si hay alteraciones del sueño, también se registra acá, si hay alteraciones en la alimentación, si come poco o come mucho, si hay abandono de la higiene personal, vamos a ver en los cuadros afectivos cómo la depresión, que puede darse también un abandono de la higiene personal, abulia, una falta de voluntad para hacer las actividades, apatía, una pérdida de interés por las actividades que anteriormente le causaban placer al sujeto, ¿verdad? Evaluar la presencia de síntomas psicóticos, ¿verdad? La presencia de alucinaciones, evaluar la presencia del estado afectivo, ¿verdad? Todo lo que refería el sujeto, en todo caso, a los familiares también, si el familiar que aporta los datos, bueno, ¿hace cuánto que él está refiriendo ideación activa a ustedes o ideación pasiva? Alguien levantó su mano, solo que aquí... ¿Puedes habilitar? Profe, yo levanté. Sí, habilita más el micrófono. Lo que vos estarías diciendo de antecedentes de la enfermedad actual sería en esa parte que dice exploración psicopatológica. Todo esto es exploración psicopatológica. Sí, todo O sea, esto... entraría, lo que vos estás diciendo entraría en esa parte de la tarea. O sea, estoy con la tarea mirando a la par. Sí, todo esto es el examen psicopatológico. Perdón, discúlpame, Ok, gracias. perdón. Esto es, te dije mal. Antecedentes son. Todo esto son los antecedentes, esta es la primera parte. El examen psicopatológico es cuando vos le evalúas directamente a partir de la actitud, a partir de su humor, a partir de su estado de conciencia, que voy a ponerles más adelante. Estos son todos hacer su historia clínica, todos sus antecedentes. Ok. Yo pongo lo acá, te voy a mostrar. Generalmente voy a ponerle acá acá. Le pongo lo así una división, ¿viste? Las fases. Ahí. Ok, profe. Perdón, me colgué un fla. Bien. Bien. Estos antecedentes, todos los antecedentes de lo que le motiva ahora a consultar. En cuanto a los antecedentes de la enfermedad actual, entonces es importante, ¿verdad? Por supuesto, la intensidad de los síntomas, las conductas de riesgo. Esto por sobre todo, el retraso de búsqueda de ayuda es interesante si es que, por ejemplo,
a veces te ayuda a entender el motivo de consulta real, ¿verdad? Porque hay veces que los pacientes o los familiares, porque va a pasar también que a veces pueden llegar con familiares, ¿verdad? Realmente te refieran un motivo de consulta, pero en realidad como que no esté muy clarificado eso. Entonces, ahí le volvés a reorientar, ¿verdad? De por qué deciden consultar realmente hoy, qué es lo que pasó, qué es lo más grave que pasó que hoy le trae a la consulta, ¿verdad? Entonces, eso básicamente es el reorientar, ¿verdad? Porque esto tiene que ser organizado temporalmente. ¿Qué pasó hace un mes? ¿Qué pasó hace 2 semanas? ¿Qué pasó hace 3 días? ¿Y qué pasó hoy que les hizo venir a consultar conmigo? Entonces, esos son los antecedentes de la enfermedad actual. Bien. Si hay algo más de relevancia, por ejemplo, si les llega a usted un paciente que ya consume medicación psiquiátrica y le dice, tiene efectos adversos su medicación y creemos que eso es lo que le trae mal, entonces ustedes pueden registrar también eso entre los antecedentes de la enfermedad actual. Sin embargo, cuando hablamos, a diferencia de antecedentes de la enfermedad actual, cuando hablamos de los antecedentes remotos de la enfermedad actual, más bien se habla de todo lo que es la historia pasada del paciente. Esto es lo actualizado, ¿verdad? Lo que ahora le trae el paciente a su consulta. Pero en remoto es todo lo que pasó antes. Por ejemplo, ¿cuándo fue la primera vez que recibió atención psiquiátrica o psicológica? ¿Dónde la recibió? ¿Tuvo o no internaciones? ¿Dónde se pudo haber internado? O sea, ¿cuáles son los lugares que tienen atención, internación en salud mental en nuestro país? El hospital psiquiátrico, el hospital de clínicas, el hospital de Santa Julia, que es privado, o otro lugar, ¿verdad? Que, por ejemplo, le haya llevado a motivar una internación. Si tuvo intentos suicidas previos, eso también registramos en antecedentes remotos de la enfermedad actual. Si consumía medicación, ¿qué medicación consumía? Aunque ustedes de repente no conozcan la posología, o sea, no sepan cuánta medicación consumía exactamente, por lo menos que puedan registrar que tenía medicación psiquiátrica y que les refiera verbalmente qué consumía, si no tienen su indicación, pero que saber qué consumía, ¿verdad? Acá también se registra, además de los intentos suicidas, todos los antecedentes de riesgo. Por ejemplo, lo que decimos que son los CASIS, ¿verdad? Las conductas autolesivas sin intención suicida, ¿sí? Que son los cortes, que pueden ser, si tiene, por ejemplo, además de los cortes, purgas, a veces que pueden ser en los contextos de los pacientes que tienen alguna conducta, algún trastorno en la conducta alimentaria también se registra. Si son personas que no usan cortes, sino que abusan de fármacos, que también van a escuchar mucho eso. Y no solo se registran las conductas de más, esto también es algo que les comento, ¿verdad? Se registran también las conductas de menos. Por ejemplo, si es alguien que les comenta de que hace mucho tiempo viene intentando cómo avanzar en alguna actividad laboral o facultad o alguna situación, pero que no puede avanzar en el contexto de su problema, ¿verdad? De su, qué sé yo, de su ansiedad generalizada, de su trastorno de estrés postraumático, de su depresión resistente al tratamiento, ¿verdad? Entonces, de su estado mental, esa situación no le permite avanzar en alguna situación, sea familiar, laboral, profesional de su vida. Entonces, conductas de menos también, ¿sí? Que también se registra si tuvo alguna reacción adversa a fármacos, podemos también registrar aquí, graves, ¿sí? Que les comento, algunos fármacos sí pueden dar reacciones adversas graves, como los antipsicóticos, ¿verdad? Que seguro en psicofármacos van a ir viendo más, como rigidez, ¿verdad? Muscular, cialorrea,
En casos muy graves, síndromes neurolépticos malignos, ¿verdad? Que generalmente pueden ocasionar un desbalance electrolítico, termostático, ¿verdad? Entonces son cuestiones que se registran, ¿verdad? ¿Qué más se registra? Si requirió algún tipo de terapia especial, por ejemplo, la terapia electroconvulsiva, cuántas sesiones, ¿verdad? Todo eso vamos registrando aquí. En los antecedentes patológicos personales se anota toda la parte clínica, ¿sí? Problemas de salud como presión alta, diabetes, asma, convulsiones, ¿verdad? Si son convulsiones, no olviden preguntar cuándo fue su última convulsión, cuándo fue su última crisis. ¿Por qué preguntamos eso? Porque hay algunas, bueno, eso seguro van a ver en alguna, no sé no sé realmente si van a ver, pero seguro vamos a tocar en algún momento. Hay algunas convulsiones como las convulsiones por sobre todo del lóbulo temporal que se asocian a alucinaciones visuales, ¿verdad? Entonces interesante es tener conciencia o conocimiento de eso, ¿verdad? Que puede darse en un contexto médico, ¿verdad? Eso. Las crisis de ausencia, ¿verdad? También tener en cuenta eso. Registrar también si es una paciente o paciente que tiene problemas tiroideos. El hipotiroidismo hace que uno tenga mayor riesgo de padecer, por supuesto, cuadros afectivos, ¿verdad? Por sobre todo depresivos, ¿verdad? Y también nos dificulta un poco la respuesta farmacológica. Entonces son cuestiones a tener en cuenta, ¿verdad? Tener cuidado por sobre todo litio en un contexto de pacientes que tienen problemas tiroides. Entonces, si hay una paciente o paciente que consume litio, entonces importante saber si tiene algún problema tiroide, por ejemplo. Bien, entonces para eso nos sirven los antecedentes patológicos personales, ¿verdad? ¿Por qué preguntamos en las mujeres las gestas? ¿De qué a usted les va a servir saber las gestas? Generalmente se ha visto una asociación en las pacientes que tienen antecedentes de famoso depresión postparto o psicosis postparto, ¿verdad? Que generalmente se puede asociar, y vamos a ver eso después, con los cuadros afectivos bipolares, ¿verdad? Entonces, es interesante saber si el cuadro actual que está presentando tuvo un cuadro similar con si se presentó en el puerperio, si tuvo cuadros similares con otros hijos posterior a eso, ¿verdad? Entonces, bien, ir revisando eso, ¿verdad? Síndromes crónicos. Esto es un cuadro para ir viendo nomás cuando sospechamos de que hay un trastorno mental de origen orgánico. Y esto es lo que siempre nosotros decimos, ¿verdad? Hay cosas, le voy a decir bien así, puntuales. Cuando ustedes tienen que sospechar que algo huele orgánico, o sea, que algo no es de origen psiquiátrico y que a nosotros siempre nos llama la atención, inicio brusco, horas o días, y la persona nunca tuvo ningún antecedente previo psiquiátrico. En personas mayores a 45 años, o sea, hablamos personas de tercera edad también, que debute después de los 65 años, o sea, abuelitos, nos tiene que llamar la atención la presencia de alucinaciones y que tenga después un juicio preservado, eso puede ser una demencia. Alucinaciones visuales, generalmente no suele ser psiquiátrico. Por ejemplo, en el contexto de un paciente alcohólico que tiene alucinaciones visuales o senestésica, o sea, las famosas estas fórmicas que dicen que le pasean los bichitos, ¿verdad? Eso generalmente puede ser en un contexto de un delirium tremens, y eso es gravísimo porque puede convulsionar el paciente y puede hacer un estatus, ¿verdad? Entonces, los ancianos, ¿verdad? O, por ejemplo, alucinaciones olfativas, algunos tumores cerebrales se presentan con alucinaciones olfativas, ¿verdad? Entonces, el curso, ¿verdad? Si el curso del trastorno es agudo, fluctuante, empeora a la tarde, eso realmente nos tiene que llamar la atención. Eso es lo más. Pueden ver este cuadrito, les sugiero muy bien, porque les va a llegar también primero a ustedes, pacientes con algunos síntomas,
pero vamos a tener una clase también de delirium, ¿verdad? O de trastorno mental orgánico. Pero es para tener un cuadro así bastante significativo. Bueno, antecedentes familiares. Hablamos que puede haber un componente ambiental y genético, ¿verdad? Que tenga, por eso preguntamos la parte familiar. Pero, por supuesto, también influye mucho, hablamos de la epigenética el primer día luego, ¿verdad? Aquí preguntamos consumo de sustancia, intento suicida en la familia, ¿verdad? Pero recordar la base multifactorial de la mayoría de los trastornos psiquiátricos, ¿verdad? Entonces, estos datos más bien orientan en el diagnóstico, ¿verdad? Pero recordar también la interacción ambiental, ¿verdad? Una pista diagnóstica, me gustó eso, es una pista diagnóstica, ¿sí? Este me encantó, este le dejé para que puedan ver, les puede ayudar muchísimo. Es una escala que salió en el 2023, aprobada por la FDA, ¿verdad? Que mide el riesgo suicida, ¿verdad? Son preguntas que le puede hacer un paciente. Tiene algunas variables como sexo, edad, abuso previo de sustancias, ¿verdad? Y que va evaluando el riesgo, por ejemplo, de un paciente con antecedente de suicidio o depresión, o sea, antecedente de intentos o ideas suicidas, antecedente por sobre todo, por ejemplo, un contexto de depresión bipolar o unipolar, ¿verdad? Que vamos a hacer mejor la diferenciación posteriormente. Puedes usar esta escala para ir valorando el riesgo, ¿verdad? Es para sistematizar más, ¿verdad? Porque a veces puede generar mucha duda. Yo me encuentro con un paciente, me da mucho miedo porque la mayoría de los profesionales de salud mental tienen mucho miedo de tratar con pacientes con riesgo suicida, entonces no saben por dónde empezar y bueno, a veces sistematizar un poco nuestra valoración puede ayudarnos. De todas maneras, manejo suicida, ¿qué hacemos? Hay protocolos que podemos usar. Hábitos tóxicos, siempre hay que preguntar cuándo empezó a consumir, si consume alcohol, si consume tabaco, si consume otras sustancias, crack. Marihuana es depresora, por eso la gente a veces suele usar para dormir y eso, ¿verdad? Pero empeora los cuadros afectivos, después te da el bajón, en pocas palabras. Cocaína empeora los síntomas paranoides y psicóticos en personas vulnerables. Entonces, importante saber el consumo. Por sobre todo también si se mezclan con medicaciones como benzodiazepinas, o sea, como clonazepam, alprazolam, todos esos son benzodiazepinas. En los antecedentes todavía hablamos de la edad, que es un antecedente social importante. La situación laboral también, porque nos habla del grado de disfunción o la incapacidad, ¿verdad? El declive de la patología, ¿verdad? El examen físico. Bien. Estas son las fases de la entrevista psiquiátrica, ¿verdad? Tiene una fase inicial, una fase media, un examen mental. Bueno, en la fase inicial, si tenemos un paciente violento, entonces no podemos negociar con eso. Se salta esta fase, ¿verdad? Porque hay un riesgo. Un paciente suicida, si es que requiere algún tipo de estabilización, también, ¿verdad? Entonces no se puede como que establecer bien. O sea, hay mucha inquietud, ¿verdad? Entonces aquí es muy importante el tono, ¿verdad? No dirigir demasiado la entrevista, clarificar cuáles son los síntomas crónicos. Aquí hay un guión, ¿verdad? Para ir ordenando un poco, que es todo lo que ya vimos, todo lo que fuimos preguntando, la fase inicial, ¿verdad? La fase media, aquí básicamente cuando ya estamos en la fase media, generalmente ya hay una acción curativa, dice el material, ¿verdad? Porque básicamente como que ya podemos ir dirigiendo más, las preguntas van a ser más directas, ya tenemos una interacción con el consultante, ya tenemos más información, ¿verdad? Y con lo que ya nos dijo ya podemos orientar a un diagnóstico, una presunción, más que un diagnóstico, una presunción de cuáles son los síntomas que más le están causando disfunción o malestar y cómo podemos tratar sintomáticamente eso. Después llegamos al examen mental, ¿verdad? Se evalúa la actitud, el estado de conciencia, las variables neuropsicológicas como la orientación, la atención, la memoria, el lenguaje, la psicomotricidad, el humor y la afectividad,
la percepción, se pregunta la ideación, la alteración en la sensopercepción, ¿verdad? Entonces, en examen mental, en cuanto a la actitud, se valora el aspecto físico del paciente, ¿verdad? Todo el aspecto físico se valora, la indumentaria, o sea, todo lo que lleva, la abordabilidad del paciente. Cuando ponemos paciente evaluado, por ejemplo, en consultorio o en sala de espera, o depende de cómo le encontramos al paciente y ponemos que se encuentra abordable o no. La abordabilidad lo que mide es si el paciente permite o no el contacto, ¿verdad?, con él. La aproximación física, el establecimiento del diálogo con él. El grado de colaboración es si es que el paciente permite el mantener el diálogo, o sea, si me responde o no me responde de forma fluida a las preguntas que yo le voy haciendo, ¿verdad? Las actitudes son variables, ¿verdad? Una actitud hostil, una actitud desafiante, una actitud desconfiada o suspicaz, también puede ser una actitud pueril como de niño, una actitud seductora, ¿verdad? Todas esas actitudes tenemos como descripción del contexto general del comportamiento del paciente, ¿verdad? Aquí lo que ya les mencioné, ¿verdad? Justamente, la actitud. Describir el tono emocional, la disposición, ¿verdad? Hostilidad, desconfianza, suspicacia, la actitud, la infantilización, actitud pueril o la indiferencia, que también puede ser. Bien, la observación general del estado físico, el aseo, la vestimenta, los signos físicos, la psicomotricidad, otra cuestión que evaluamos también posteriormente, presenta o no agitación, si está contenida o no por algún tipo de contención física, porque eso también puede ser que llegue, ¿verdad?, con contención física, esposas o contención farmacológica. En psicomotricidad entra también algunas variables que son la estereotipia y los manierismos, ¿verdad? Que es lo que más pueden ver, ¿verdad? Dentro de los patrones de psicomotricidad, que son algunos vocabularios que pueden agregar a un glosario porque de repente pueden ser como nuevos, ¿verdad? Las estereotipias en sí son patrones, ¿verdad?, de movimiento que son repetitivos, así mismo como está en el concepto, y que en apariencia el sujeto lo hace sin ningún propósito, que puede ser un balanceo, ¿verdad?, un golpeteo. En pocas palabras, es automático, es persistente, y generalmente esto se ve en personas que tienen trastorno del espectro autista, en algunas disinesias, ¿verdad?, o en algún retraso global. Y los manierismos son movimientos exagerados, pero sin ningún, generalmente muy teatral, ¿verdad? A veces son voluntarios, ¿verdad? Y generalmente se ven en pacientes que, por ejemplo, sufren de una esquizofrenia, ¿verdad? O tienen algún tipo de personalidad, ¿verdad?, como histriónico. Bien. Examen de la conciencia. Básicamente aquí glosario de vuelta porque tenemos varios conceptos nuevos. ¿Cómo puede estar la conciencia, verdad? La conciencia, básicamente, toda alteración. Aquí, cuando no estamos vigil, que es estar despierto, hablando y colaborando con la entrevista, tenemos una alteración. Entonces entramos en trastorno en la conciencia. Entonces ahí podemos tener la obnubilación, ¿verdad?, que básicamente habla de una depresión del sistema nervioso central. Entonces fluctúa entre la normalidad y la somnolencia. Podemos ver esto en algunos trastornos, ¿verdad?, como el alcohol. Pueden ver ahí abajo que le puse luego trastornos cuantitativos y en otros cualitativos. La somnolencia es cuando el paciente está despierto pero se duerme enseguida. El sopor está inconsciente pero responde a algunos estímulos intensos. Como puede ver, es de menos grave a más grave, ¿verdad? Aquí está inconsciente y responde a algunos estímulos intensos. No sé si él levantó sus manos. Hola, profe, Sí. discúlpame, ¿sopor sería lo mismo que estupor? Sí. Básicamente,
el paciente que está en un estado de sopor o estupor, ¿verdad? O sea, es cuando un paciente está en un estado grave de alteración de la conciencia, porque para sacarle de ese estado es necesario aplicar un estímulo intenso, ¿verdad? Para quitarle o para recuperar el nivel de conexión con el mundo externo, ¿verdad? Y generalmente ahí también están las variables de los signos vitales generalmente están estables, ¿verdad? Por eso habla de que la respiración es rítmica, aunque un poco lenta, pero hay una desconexión de la conciencia, ¿verdad? Entonces, el sopor, ¿verdad? Como pueden ver, es un agravamiento, ¿verdad? Del estado de la conciencia. Coma, vemos que es una desconexión ya de los estímulos y ahí sí ya es imposible despertarlo. Bien, hoy un estado confusional, perdón. Eso también les iba a decir. La fluctuación del nivel de conciencia es cuando el paciente tiene cambios en su estado de conciencia. Esto se ve mucho en los cuadros agudos y recuerden que les había mencionado de los cuadros que se presentan en las enfermedades médicas que debutan con algún cuadro psiquiátrico. Entonces, por eso puso acá de los cuadros psicoorgánicos subagudos, ¿sí? El estado confusional es cuando hay una incoherencia en el núcleo en sí del pensamiento y no hay una lógica o una sintaxis en lo que menciona el paciente. Esto sí clasificamos a nivel cualitativo. Entonces, tenemos una clasificación cuantitativa y una clasificación cualitativa de los estados de la conciencia. Pero lo cualitativo sería menos grave, entonces sería lo menos grave y lo cuantitativo sería lo más grave. No, no es que sea más grave, sino que son diferentes formas de clasificar nomás los estados de conciencia, ¿verdad? Sino que esto es para dimensionar nomás cuantitativo, pues te va graduando de forma cómo se va alterando los estados de la conciencia, y cualitativo te habla más de forma conceptual nomás, ¿verdad? O sea, que cuantitativo es como, cuando vos decís que algo es cuantitativo, es algo medible, ¿verdad? Por eso acá te dice, obnubilación, hay una fluctuación entre lo que es la depresión del sistema nervioso central y esto fluctúa entre normalidad y somnolencia. Pero en la somnolencia el paciente está despierto, pero se duerme enseguida, o sea, como que va graduándose el grado de empeoramiento. Y en el sopor hay que despertarle con algún estímulo, ¿verdad? Entonces te va graduando cómo va empeorando y después llega a coma. Pero en la fluctuación o la confusión te ponen los conceptos, ¿sí? Te pone que la fluctuación es la variabilidad de los estados de la conciencia y la confusión es cuando el pensamiento no es coherente. O sea, es conceptual. Por eso es cualitativo. No sé si se entiende. Sí, perfecto. Bueno. Bien. Acá volvemos. Cualitativo, continúa aquí. El estado crepuscular, ¿sí? Es cuando no hay un pensamiento claro, ¿sí? Entonces hay una sobrecarga de emoción. Aquí lo que menciona es que el estado crepuscular se puede ver en los estados disociativos y el estupor es la ausencia de función en relación al entorno con las funciones motrices y verbales. Bien, sería similar a lo que le había mencionado, ¿verdad? El sopor, pero esto es el concepto teórico. Entonces acuérdense, las cuantitativas va graduando el empeoramiento de la conciencia y el cualitativo va conceptualizando en concepto cómo la conciencia se va degradando, ¿verdad? Entonces, cuantitativo es cómo se va
perdiendo, por así decirlo, o empeorando, trastornando la conciencia. Y en cualitativo es concepto. Fluctúa, confusional, crepuscular y estupor. ¿Sí? Como se dan cuenta, son conceptos en los cualitativos. Entonces podemos dividir por grado de empeoramiento de la conciencia o conceptualmente la conciencia. Así va a ser más fácil acordarse. Bien. No se preocupen tanto en eso. Bien. Esto pasamos. La orientación. Cuando hablamos de la orientación es básicamente la capacidad que tiene el sujeto de poder orientarse en su entorno, tanto en sí mismo como en espacio, tiempo, ¿verdad? Y sí, espacio, tiempo, ¿verdad? Lugar. Entonces, la orientación generalmente ya cuando se ve desorientado el sujeto, se puede ver en cuadros graves como cuadros de demencia o, por supuesto, tienen que ser cuadros así avanzados o, por supuesto, en los estados confusionales. Si nosotros tenemos un déficit de la conciencia, generalmente también vamos a tener una desorientación, ¿verdad? Entonces, esto que menciona la desorientación de las personas se ven en algunos síndromes, como el Capgras y esto que menciona el Fregoli, ¿verdad? En el Capgras, generalmente piensa que sus familiares son sustitutos y el Fregoli piensan que extraños son sus familiares. Entonces, hay una desorientación de las personas, ¿verdad? O sea, del reconocimiento de la identidad, ¿verdad? Entonces, la orientación, por eso es muy importante medir y básicamente se mide con preguntas directas, ¿verdad? Nombre, edad, lugar, dónde se encuentra, año, nombre de familiares, conocidos, ¿verdad? La atención es el lado, ¿verdad?, de que la persona o el paciente puede advertir el lugar donde está, ¿verdad?, o pasar por alto los estímulos necesarios para orientarse. Bien, este puede estar hipervigil, como en la hiperprocesia, o cuando demasiado atento está por todos los estímulos, o podemos tener también una tendencia a la distraibilidad. Bien, la memoria, tenemos registros para memoria, ¿sí? Memoria como la reciente, la memoria remota, ¿verdad? Entonces les dejo. El lenguaje. Nosotros medimos, esto casi me olvido. La atención y aquí no está, pero si nosotros medimos atención y decimos que el sujeto comprende, la atención y la comprensión van de la mano. Entonces, si nosotros decimos que el sujeto comprende lo que yo le estoy preguntando, entonces la atención tiene que estar conservada también, porque la forma de que yo diga que estoy comprendiendo lo que una persona me está diciendo es porque estoy prestando atención, ¿verdad? Entonces, la atención y la comprensión van de la mano. El lenguaje es la forma en que nosotros evaluamos también el pensamiento, ¿verdad? Entonces, tiene que haber correlación entre la funcionalidad del lenguaje y el pensamiento, ¿verdad? Y algunas alteraciones aquí que menciona, ¿verdad? La disartia es cuando hay una articulación inadecuada del habla. Y esto generalmente vemos en enfermedad cerebral, o sea, neurológica, ACV, etcétera, que quedan con alguna lesión a nivel de la articulación, es el lenguaje como empastado o que se nota que no es normal, ¿verdad? Generalmente puede haber alteraciones del... Sí. Alguien quiere entrar más ahora, pero no le puedo aceptar. El lenguaje también puede ser acelerado, que va a ser taquilálico, o va a ser bradilálico, que va a ser lento. Y eso tiene que tener correlación con el pensamiento, ¿sí? Porque a eso me refiero con que nosotros evaluamos el pensamiento a través del lenguaje. Esto les dejo para leer porque ya es muy largo. Estos pueden armar su glosario, ¿sí? Glosario.
Glosario. ¿Alguien sabe que el reflejo, a ver cuál les pregunto, cuál es? Este es fácil. Este saben qué es. El reflejo de hociqueo o búsqueda. Sin este no vamos a poder vivir. Cuando los bebés buscan dónde está el pecho de su mamá para poder alimentarse. Sí, muy bien. ¿Cómo te llamas? Tengo mi pantalla. Araceli, profesor. Muy bien, Araceli, espectacular. 5 felicitados. Bien. Súper bien. Genial. En psicomotricidad, todo se mide. La expresión facial, la interacción, la conducta. Ya les mencioné los movimientos repetitivos, si hay tics. Bueno, este de la flexibilidad seria, la catalepsia, todo eso vamos a ver en trastornos psicóticos. ¿Alguna vez se imaginaron que un paciente pueda parecer un muñeco de cera? Ahí viene flexibilidad seria. Bueno, la flexibilidad seria son contextos de la catatonía. Son pacientes que, por ejemplo, en el contexto de un cuadro psicótico o de repente un cuadro afectivo, que también se puede ver, presentan una resistencia a un movimiento que generalmente le realiza el entrevistador y generalmente ponen una resistencia inicial, pero después ya permiten ese movimiento y se ve también la catalepsia, que es supongamos vos le dejas el brazo arriba y se quedan por horas en ese movimiento, en esa postura, perdón, y esa postura es incómoda, pero se quedan en una postura por horas y no descansan por largos periodos de tiempo. Generalmente un estado de catatonía. Bueno, todo esto le dejo también para glosario. Humor. Acá tenemos que saber lo que es la eutimia, lo que es la hipertimia, lo que es la hipotimia, ¿sí? La habilidad emocional, ¿verdad? Que es justamente oscilaciones bruscas de la expresión emocional. La eutimia es estoy bien o estoy en mi estado basal, ¿verdad? El concepto del humor básicamente es nuestro estado emocional basal o nuestro estado emocional, nuestro tinte emocional. Es lo que tiñe o da color a nuestra vida emocional, independientemente de las situaciones que atravesemos nuestra vida. Por eso dice, ¿verdad? No es un estado más emocional mantenido en el tiempo, independientemente de los eventos que atravesemos, ¿verdad? Es lo que impregna nuestra vida. Ese es el humor. Entonces, generalmente si yo me siento la mayor parte del tiempo bien o con cierta neutralidad, eutimia. La hipertimia se ve en estados afectivos bipolares, específicamente manía, cuando el sujeto te dice yo estoy en mi mejor momento, yo voy a hacer un emprendimiento, yo soy Dios. Bueno, esa es la hipertimia. Les puse un video de una paciente bipolar en la plataforma que era el ejemplo de hipertimia. Tienen que ver eso. Es un video viejito, pero explica bastante didáctico cómo solemos ver los pacientes que sufren de manía, o sea, que están en un episodio maníaco. Entonces les va a ayudar mucho a saber si vos ves una vez un paciente que tiene la urgencia o en tu consultorio, nunca vas a solucionar. Bien, y la hipotimia, el tinte, ¿verdad? Cuando el contrario, ¿verdad? De los pacientes que tienen un episodio depresivo. Entonces es un humor bajo, ¿verdad? Que se acompaña justamente de ideas, que se encuentra con tristeza, ¿verdad? También podemos tener ansioso, ¿verdad? Ánimo dominado por la tensión, inseguridad, miedo. El expansivo, que tiene tendencia a la desinhibición, ¿verdad? Irritable, con tendencia al enojo. La euforia, con excesiva alegría, ¿verdad? Bien, el afecto. Generalmente el afecto es cuando es la conducta observable, o sea, lo que vos podés ver en tu evaluación, ¿verdad? Cuando vos estás conversando con el sujeto, lo que vos podés ver. Y generalmente el afecto sí es algo más variable. Es cuando lo que nosotros decimos, hay veces que un día estoy bien y el otro día está mal. Bueno, el afecto es lo que puede variar de acuerdo
al día, ¿verdad? Entonces, el afecto es algo que nosotros podemos evaluar en una entrevista. Esto está dado por la expresión facial, el tono, ¿verdad? El movimiento corporal. El afecto puede ser... Sí. El afecto se podría decir así como entendí con tu explicación, que es como el humor observable básicamente. Sí. Porque viste que, por ejemplo, las personas con autismo de repente hacen una broma, pero, o sea, que para ellos es una broma, ¿verdad? Pero no demuestran así como que la risa o una cara de felicidad y después vos como que le preguntas y ahí ellos te dicen, es una broma, ¿verdad? Pero no se demuestran su afecto, sería, o sea, tiene humor, pero no tiene afecto. Claro, entonces vos podés, por ejemplo, poner su afecto sería como que restringido, por ejemplo, donde hay una baja gama emocional o una baja expresividad emocional, no hay mucha expresión facial, ¿verdad? Eso sería su afecto, por ejemplo. Y sí, para no confundirte puedes usar la expresión emocional, ¿verdad? Porque te puede confundir un poco con el humor, ¿verdad? Porque el humor, conceptualizarlo el humor es difícil, ¿verdad? Pero sí, el afecto, en pocas palabras, es lo que vos observás del sujeto, su conducta observable, relacionado, por supuesto, a su estado emocional. Y este puede ser, por ejemplo, vale la redundancia, el ejemplo que diste, es una persona con un estado emocional restringido, hay una baja expresión o una gama de emociones reducidas, por ejemplo. Puede ser también embotado, cuando las emociones no se expresan con mucha intensidad, pero por ejemplo, por un exceso de medicación, eso podemos ver también. Aplanado se ve en pacientes F20, o sea, que sufren de esquizofrenia también, como síntomas negativos, o los antipsicóticos también pueden producir eso. Lábil, cuando hay mucha variabilidad entre estados emocionales y son repentinos e intensos y repetidos. Esas es justamente las tres características. Disociado es cuando una persona, por ejemplo, te está contando un evento traumático súper intenso, ¿verdad? Y no hay como que discordante, ¿verdad? El contenido de lo que te está mencionando, ¿verdad? Y esos son algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces, bien, puede ser también ansioso, ¿verdad? También se puede poner eso. Bueno, en cuanto al pensamiento, el pensamiento vemos su curso y su forma. El curso, podemos tener en curso podemos poner una taquipsiquia congruente con el lenguaje y también puede ser que tengamos una bradixiquia. Podemos también tener un pensamiento saltígrado, fuga de ideas, bradixiquia, ¿verdad? Entonces, importante tener en cuenta que si, por ejemplo, tenemos una taquipsiquia, tiene que ser congruente con mi lenguaje, ¿verdad? Si hay pensamientos saltígrados, quiere decir que el pensamiento, la secuencia de ideas va saltando muy rápido. Si hay fuga de ideas, quiere decir que es el pensamiento así saltígrado, pero en un grado extremo, ¿verdad? Y a veces se puede dar así en pacientes en estado maníaco, por ejemplo, eso. La forma es el contenido, analizando el contenido del pensamiento. Puede ser, por ejemplo, circunstancial, si la idea puede volver en algún momento a su punto, pero inicialmente se va por las ramas, así resumidamente. Tangencial, si es que no vuelve a su punto y se va por las ramas, ¿verdad? Perseverante puede darse cuando hay poco contenido en las ideas, pero el consultante lo repite varias veces. Puede darse un descarrilamiento de las ideas en cuanto a la forma cuando no hay mucha asociación lógica entre las ideas. Y si este discurso llega a un punto que es muy profundo, hablamos de un discurso disgregado, y el grado extremo en donde ya se da un balbuceo, que se ve en algunos pacientes que sufren de esquizofrenia, hablamos de ensalada de palabras. Bien. Aquí hay otras opciones que le va explicando mejor. Acá hablo de los síntomas psicóticos.
lean esto de los criterios de Schneider, que es un poquito antiguo, pero siempre es bueno saber los criterios de primer rango de Schneider de la esquizofrenia, segundo grado, aquí les puse. Las alteraciones del senso-percepción, que son las alucinaciones auditivas, visuales, qué es la despersonalización, qué es la desrealización. Bien, las máscaras. Y te vamos a hablar ahora rapidito en la clase de hoy. Tengo demasiado poco tiempo, entonces vamos a ir avanzando. Bien. Bien. Esto. Vamos a avanzar en... ¿Tienen alguna duda de lo que es historia clínica? Algo de Creo que esta... yo no tengo duda, pero creo que este PPT en particular todavía no subiste en la plataforma porque no encontré. Si es que después podés subir cuando puedas, por si. Ok, sí, sin ningún problema. Pero me parece que subí. Pueden ver un poco en historia clínica en la primera parte. Al menos que haya dejado oculto, puede ser también. Espera que Sí, vea. a mí me parece el título de la clasificación del DSM y barras y historia clínica, pero solamente me aparece el otro PPT y no este. Espera que voy a ver un poco qué es. Esta plataforma tiene sus mañas. No, ahí sí ya vi, me aparece. ¿Viste donde dice PowerPoint de la unidad 1? Presentación, dice, y tiene un emoji. Ah, no, espera, me equivoqué, no es ese. Te digo cuál es. Dios mío, a mí te hasta de lo peor hoy. Está en historia clínica, veo, permitime. Materiales audiovisuales. Evaluación. Sí, acá está. Está en donde dice clasificación de enfermedades y unidades. Sí, ¿sabes qué pasa? Viste que era muy largo. Entonces tuve que dividir en dos partes, pero no sé por qué no le aparece el otro. Porque puse en una carpeta. Bueno, no se preocupen, les voy a subir. Cero estrés. Bien. Bien. Después pillé había sido que decía que podía poner 100 megabytes y estuve hasta las 2 de la mañana dividiendo este PDF porque puse 2 megabytes nomás. Profe, pero el viernes era lo feriado. No hacía falta que te reestreses luego para, Y sí, para cargar todo. pero me dio una ansiedad. Bueno, lo que sí que estuve hasta las 2 de la mañana y yo podía poner más de 2 megabytes, por eso está a la mitad este PPT. Eso es lo que pasó. Ahora ya entiendo por qué, y no sé por qué acá ustedes no pueden entrar y ver los dos. Bueno, X. Bien, tenemos muy poco tiempo, pero quiero mostrarles rápidamente, si me dan 15, 20 minutos, vamos a hacer un repaso flash de neurosis, porque si no, nos vamos a retrasar mucho. Bien. Ese sí está en la plataforma, ¿verdad? A ver un poco. Sí, profe. Bien. Espérenme un ratito. Porque quiero grabar mi pantalla.
Grabar pantalla. Hacer un nuevo video. Grabar. Listo. Bien. Profe, Sí, tengo una consulta sobre asistencia. Creo que sí, mencionaste que ibas a enviar un enlace. tengo, sí. Ok. ¿Sería al final de la clase o podrías enviar ya ahora? Sí, les puedo pasar ya. Pero no se vayan, ¿qué? Porque después no van a entender la clase, la actividad. No, acá está. Acá estoy. Esperen que le va a pasar. No, igual se está grabando luego. Sí, se está grabando. Porque después me van a preguntar y toda esta parte va a salir. Pues Las preguntas, profe, siempre lo van a estar. Eso tiene que, porque queremos hacer bien nomás, profe. no, me van a decir de coordinación si es que hice o no la clase. Entonces por eso tengo que tener... Se está grabando también. Ay, esperen que les voy a pasar. El coordinador es mi amigo Leo, profe, tranqui. Ah, bueno, ya está entonces. Decirle que hicimos la clase. Le aprecio mucho al coordinador. Bien. La próxima modalidad que vamos a hacer, no se asusten, por favor, no se desesperen. Esto es todo en fin de su formación. Vieron que esto es un forms, ¿verdad? Y me gustaría, no sé qué ustedes dicen, vieron que yo soy muy democrática. Me gustaría que se pueda, a ver si funciona. Vamos a ver si funciona. Está todo mal otra. Bien, vamos a ver, parece que esté bien. Pueden un poco, les va a pasar a ver si funciona. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te puedes retirar nomás a mí. Voy a subir el video. Si se graba. Profe, solicita acceso a tu form. Bueno, ¿qué es lo que pasa entonces con este? Viste que le puse el lector ya. Profe, si entran En desde administrar el, acceso, tienes que usar, profe. si entran desde el correo institucional no pide acceso. No, no pide, o sea, a mí no me pidió eso. Yo estoy en el correo institucional y ahí directo entró. A mí no me pidió, pero yo tengo mis dos cuentas en mi Yo no tengo la Copilot. institucional. Yo Bueno, vamos a tengo mi hacerlo. correo personal ahora. A lo que me pidieron acceso le voy a dar acá. 4 me pidieron. Aceptar todo le voy a dar. Ahora son 9. Va a llevar tiempo. Profe, yo estaba esperando el link, no sé, por WhatsApp, porque yo pensé bastante por la hora y después no me acordé del chat. Perdón. Está complicado. Pero Profe, vamos a si hacer vas a administrar acceso, podés cambiar a personas con el link. A ver, pues vamos a ver eso. ¿Cómo hago eso? En Porque los tres acá puntitos te tiene que aparecer porque acá dice eso, mira. administrar acceso y ahí tenés que cambiar a personas con el link. Encuestado ya está. Aceptar. Ya está. Ya está. Y ya está. Bueno, lo que me preguntaron, ahora voy a ver cómo modificar esto que me dijeron.
encuestado. Esto es lo que no entiendo. Le puse debe tener enlace y con eso ya está. Ah, porque acá dice cualquier usuario de facultad de filosofía, dice. ¿Y cómo? Eso es lo que no sé cómo modificar. Cualquier persona con el link, algo así te tiene que aparecer ahí. Todo con el enlace. Y ¿sabes qué? Solo aparece esto, mira. Estos dos. Acceso general. Qué raro, che. Por eso les acepta de su correo institucional, lo más probablemente. Qué raro. ¿Y si le quito este de poner correo? Ese es solamente para adjuntar a tu información los correos de cada persona. Ah. A ver, pues este vamos a probar. Acortar URL. No, ese no sirve. Bueno, no hay caso. Bueno, ya demasiado tarde. Vamos a hacer lo siguiente. Una lástima. Neurosis, voy a tener que subir una clase en video. ¿Qué tal para ver video ustedes? Porque la próxima tiene que ser presencial. Vamos a hacer eso entonces, ¿sí? Porque si se nos va a ir la hora, sé que tienen cosas que hacer, pero teníamos que repasar historia clínica, ¿sí? Teníamos que repasar historia clínica, ¿ok? Sí, profe, teníamos que hacerlo porque no hicimos. Realmente había sido que muchísimo luego nos falta para nuestro trabajo. Yo me di cuenta que prácticamente nada tiene. Es hacer todo de cero. No se preocupen en eso, sí. Ahora les voy a dar más tiempo para su clase, su actividad, ¿sí? Igual, profe, yo ya te mandé, pero después de la clase ya vi que realmente falta mucho. Ok, sí. Yo no sabía lo que también se les llegó a la mitad nomás. Pero por lo visto no se envió como carpeta. Ahora entiendo qué es lo que pasó. Pero les voy a mandar este que está más completo. Entonces no se preocupen, van a poder repasar. Igual Sí. si por ahí subís a un drive y le pasas el link a nuestra DL, ahí tipo capaz te es más fácil que pelearte con la plataforma. Sí, la verdad que sí puede ser. Pero ahora sí ya pillé, hasta ya puse un enlace. Pero sí, voy a subir ahora, porque el problema fue que, como les dije, puse el de 2 megabytes. Pero ahora sí ya entendí. Entonces, no se preocupen. Sí, voy a subir un video, porque ahora ya voy a probar qué tal salió este que grabé. Y si no, vamos a tener que ver cómo incluir Neurosis. Neurosis no es tan largo. Entonces podemos hacer eso, porque no quiero que se retrasen mucho las clases, ¿sí? Pero teníamos que tocar historia clínica, porque lastimosamente nomás es asincrónico. Ahora lo que vamos a hacer con las clases que caen asincrónicas, vemos si puede ser un video, porque veo que cuando es así leído es un poco difícil, porque son temas muy pesados, ¿sí? Entonces voy a tratar de ver un video o algo, para que les sea más fácil. ¿Bien? Bueno, traten de descansar. Voy a seguir viendo este tema del formulario. Porque traten de entrar. Buenas noches, profe. Gracias por... Gracias, profe. Buenas